gracias nuevamente. Y bueno, presentarte, hay mucha gente que te sigue, hay mucha gente que tal vez no te conozca, entonces queremos aprovechar esta oportunidad para tener esta charla con vos, que nos encanta. Bueno, no sé si te quieres presentar, yo estuve viendo un poco, sabemos un poco lo que haces, que te dedicas a lo que es la formación del ser, a trabajar con personas, de algún modo como un coach, a facilitar experiencias. Y he visto también que vienes del lado de la ciencia y del lado de la biología. Entonces, bueno, me resultó muy curioso y realmente me gustaría saber un poquito más si nos quieres contar cómo es que un hombre de la ciencia llegó a un camino espiritual. La idea un poquito de Ser Despierto que tenemos es como transmitir a la gente que la espiritualidad está al alcance de todos, que no hace falta ser un monje retirado en una montaña para vivir una vida espiritual. Entonces queremos facilitar conocimientos, herramientas, gente que puede transmitir de forma tan linda como vos, bueno, cómo llegar a una vida espiritual, digamos, en este mundo, ¿no? Así que bueno, te escuchamos. Pues mira, tú fíjate, me acuerdo, y lo he comentado varias veces, ¿no? Mira, me acuerdo en la carrera, el primer día de carrera, era el primer año, la primera asignatura de biología, cuando me apunté a la carrera de biología, me matriculé, y era como un niño con zapatos nuevos, como se suele decir, ¿no? Cuando entré en la clase, una clase inmensa, muchísima gente, todos ahí, escuchando a la profesora. Biología 190 se llamaba la asignatura. Y cuando abrí el libro, un tocho tipo curso de milagros, un poquito más grande, ¿no? Y ponía en la primera frase, además tengo el libro aquí, que me lo traje, dice, la biología es el estudio de la vida. Bueno, no te puedes ni imaginar cómo se me reían los huesos. Era como, voy a comprender lo que es la vida, ¿no? Y voy a saber en qué... Era algo muy profundo, desconocido en aquel momento. Estamos hablando de 18 años. Pues desconocía, pero a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo se unen ambas cosas, no? Luego lo ves en retrospectiva y ves la unión. En ese momento no. Mm. Pero eh, era un entusiasmo por conocer, por saber de qué iba la vida, creyendo que lo iba a encontrar en la carrera de biología. Y bueno, ese fue mi primer punto, ¿no? Es como un deseo, un anhelo de conocer en qué consiste la vida, para qué estoy aquí, quién soy, ¿de acuerdo? Así que bueno, ese fue mi primer contacto con la carrera y tal. Me sumergí en el mundo de la ciencia porque, porque bueno, de alguna manera siento que mi manera de vivir las cosas es a través de un entendimiento y siempre ha sido así. Entonces, curiosamente, en los años de estudiante, aunque sacaba buenas notas y todo eso, nunca entendía nada. No entendía nada, me lo estudiaba de memoria, pero estaba ahí esa capacidad o ese anhelo de entender, de conocer. Y cuando veía que todo era farragoso, otra vez caía en no entiendo nada. Hasta que empecé en una crisis interna, vamos a decir, laboral, en medio de todo ya un sistema montado horizontal, ¿no? De mundo. Sentí que no era por donde quería ir, no tenía sentido la vida. Y ahí es cuando en esta llamada profunda, como algo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Todas las contrastes, todas esas crisis, son la invitación a mirar dentro. Y ahora estamos viviendo totalmente esto. Yo lo vivía a mi escala cuando parece que había construido toda una vida, una carrera, una dedicación, una inversión a un montón de cosas, a un trabajo súper bien reconocido. Y ahora era como la fragilidad de ese sistema que decía, ¿y si no quiero esto? ¿Y si no es lo que quiero después de todo lo invertido aquí, no? Entonces viví una ansiedad muy grande, un pánico, un miedo tremendo, que todo se caía. Era como toda la vida haciendo esto. Y ahí en esa llamada, en esa crisis profunda, a la que todos somos de alguna manera llamados a un recordar la verdad, al recordar el sentido. Debes recordar el sentido cuando te desvías del sentido. El sentido de tu vida, de tu ser, de tu existencia. Nos metemos en la vorágine del mundo y perdemos el sentido de ser. Y claro, como todo se tambalea en la horizontalidad, vuelve la llamada al sentido, pero se vive como una gran crisis, una noche oscura donde dices, tiene que haber otra manera. No encuentro el sentido. Y lo que estamos viviendo ahora es algo parecido, ¿no? Sí. No veo el sentido. Y es una invitación a una llamada interna.
tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera de vivir y ser. Bueno, pues aquí empecé con esa mentalidad científica, con esa estructura, empecé a abrirme a algo maravilloso, nuevo, que era realmente esa primera cita en la carrera de Biología 190, que decía, la biología es el estudio de la vida. Entonces me considero más, vamos a decir, biólogo que nunca, en el sentido del enamoramiento que tengo, la fascinación por la vida. Un enamorado del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y siento, poco a poco he ido entrando. Tú fíjate que cuando entré en este camino, viniendo de una religión católica, me empecé a adentrar en la naturaleza del pensamiento, cómo el pensamiento crea, cómo en realidad formamos esquemas mentales, moldes de consciencia donde fluye la energía y se manifiesta en nuestras conductas, en nuestras manifestaciones, resultados. Empecé a ver un orden, empecé a ver una ciencia. Aquí es donde se unifica con la pregunta, ¿no? La ciencia, uní la ciencia. Para mí la espiritualidad es pura ciencia, es pura ciencia. La vida es ciencia, porque ciencia significa orden, orden, mayúsculas. Significa un movimiento impecable y preciso. Empiezas a unirte, ¿no? Bueno, pues cuando empecé con todo esto, lo único que no quería ver ni en pintura era la palabra Dios. O sea, era un miedo tremendo dentro de esos sistemas de pensamiento a ver si esto es una secta, a ver aquí qué pasa, ¿no? Era un miedo grande. Entonces, fíjate la amabilidad de la vida que dice, oye, ¿que no quieres escuchar esta palabra? Pues hay tantas otras formas de decirlo. Y entonces empecé a empaparme de otros libros que no hacían referencia a la palabra Dios, hablaban mucho del contenido de ese poder creador que está en nosotros, ¿vale? Ese ser dueño de tu sistema de pensamiento y cómo a través de tu sistema de pensamiento manifiestas percepciones, conductas, actitudes, expresiones y manifestaciones conductuales, ¿no? Entonces empecé a ver este orden. Aquí es cuando empecé a darme cuenta y adentrarme para mí en una ciencia interna. Así que lo que empezó siendo una especie de ciencia externa, queriendo ver la vida a través del mundo, cosa que siempre me maravillaba, la naturaleza, los documentales, había algo ahí que me llamaba. Empecé a darme cuenta que la espiritualidad es una palabra que en realidad hace referencia a una ciencia impecable interna. Yo cuando estaba hacía experimentos o estudios científicos, me acuerdo que las estadísticas nos decían muchas veces, bueno, si no te funciona con este método estadístico, toma otro. Y es como, a ver, o sí o no, pero ¿qué pasa? ¿Que cambio el método y cambio el resultado? Entonces empecé a darme cuenta que la ciencia que veíamos en la horizontalidad, en lo exterior, no es una ciencia, no es más que un conjunto de percepciones donde se ponen unos en común y tienen un resultado específico. Empecé a darme cuenta que la espiritualidad es una ciencia sagrada, no tiene excepciones. Y esto me maravilló. Me maravilló. No hay excepción. O sea, es una ley. Es la ley interna. Es la ley de la vida. La vida tiene sus leyes. Y son leyes que se llaman leyes universales. Leyes de una profundidad inmensa. Aquí es donde empecé a maravillarme. Y lo que siento, como tú dices, como un hombre de ciencia, vamos a decir, desemboca en un camino espiritual, pues porque empecé a descubrir la gran ciencia. Empecé a descubrir la gran ciencia. Aquello que pienso, siento. Las emociones no son cosas que pasan azarosamente o porque me ha tocado a mí, sino que tienen un orden impecable que me muestran algo muy concreto y preciso. Y ya sabes, aquí empieza la celebración, cuando empieza todo a tener sentido. Así como podríamos decir que se unifican ambas cosas, ¿no? Y a partir de aquí ya podemos tirar del hilo. Es interesante, Jorge, para mí siempre ver un poco lo que es la diferencia entre la religión y la espiritualidad, ¿no? Porque mucha gente que viene de familias religiosas, tanto los que siguen practicando la religión como los que no quieren saber nada con la religión, qué importante es entender un poco que la espiritualidad no es lo mismo que la religión, que uno puede tener fe, que uno puede estar en contacto con algo de otro plano, digamos, con un sentido de la vida mucho más profundo, sin que esté relacionado con la religión tal y como la conocemos, ¿no?
No sé cómo lo podrías describir, esta diferencia que es para ti. Tú fíjate que religión viene de la palabra unión, ¿no? Religar, que es como unir, unir. Entonces es una palabra muy bonita, la religión, ¿no? Ligar dos cosas, es unir cielo-tierra. Lo que pasa es que una cosa es la religión, vamos a decir, como verbo de unificar, que me parece precioso. Otra cosa es luego la filosofía detrás, la teología detrás, la interpretación detrás, los idealismos, los ídolos que se veneran detrás, es todo lo que es, vamos a decir, la interpretación humana. Pero la palabra en sí es preciosa porque en realidad es unir el espíritu, es decir, unir cielo y tierra, unirte a la vida que eres, con la que eres uno, ¿no? Entonces la palabra es preciosa porque te invita a una unificación, a un unirte a algo mucho más grande de lo que crees. Que en la religión se habla de Dios o como sea, ¿no? Pues lo divino, sí, hay una invitación a unirte a lo divino. Hay una religión, pero se entiende religión como dogma y bueno, hay una distinción, ¿no? Entonces lo que tú llamas espiritualidad. Espiritualidad es reconocer el espíritu que soy. Es reconocer la vida no forma que soy. Aquí viene la ciencia, ¿no? Cuando empiezo a quitar mi mente vinculada a todo lo corporal y lo físico, es como se desactiva la visión, el oído, aquietas la mente, empiezas a entrar en una especie de estado donde lo que queda es vida, la actividad de la vida. Y eso es espíritu, eso es espiritualidad. Cuando te aquietas y empiezas a descubrir la actividad incesante de la vida en ti, ¿vale? Y ahí entonces empieza la religión, tu religare, tu unión cielo-tierra, que es Dios hombre o Dios mujer, ¿vale? Unes ambos aspectos, la humanidad y la divinidad, y permites que la humanidad sea solamente un medio de expresión de la divinidad. Empiezas a unirte a algo mucho más profundo. Esto es lo que es la meditación, o el autoconocimiento, o el descubrimiento de ti mismo. Entonces, espiritualidad en realidad es una unión total. No puede quedar la espiritualidad sin la tierra. Es lo que se llama la tierra santa, ¿no? Cuando unificas ambos y haces de la tierra una tierra santa, la santificas, ¿no? En tu visión. Pero lo fundamental de la espiritualidad y los intentos del dogma, vamos a decir, que es reconocer a este Dios, llámalo como quieras luego, ¿no? O a este espíritu, o a este poder creador, o esta vida, más allá de lo que crees que es, más allá del cuerpo, ¿no? Creemos que la vida es corporal y física. Y entonces la espiritualidad te empieza a mostrar que solo hay espíritu, que solo hay vida, que la vida es una y eres un afluente de esta vida, deseoso de extender vida y más vida ilimitadamente. Qué lindo, me encanta. Me hace pensar que esto que decías, cómo estamos todos, ¿no? Como en esta rueda, como las ratitas de laboratorio, que vamos ahí para adelante y en general estamos metidos en un ritmo, en un mundo que nos construimos y sostenemos con muchísima fuerza. Y como hemos dejado de preguntarnos esto que decías, ¿no? El sentido de lo que estoy haciendo, el para qué, si esto es lo que quiero, si esto está alineado conmigo. Entonces, lo que yo he visto mucho es que los seres humanos no solamente, pero muy comúnmente llegamos a estos lugares tan profundos después de crisis, ¿no? Después de que todo ese mundo que construimos de alguna manera se destruye, se desarma de una forma u otra, y donde no nos quedan más herramientas en el mundo físico, es que empezamos a buscar algo más. Entonces, lamentablemente de alguna manera es como que algo nos tiene que tocar detrás, que empujar para que hagamos este salto. Entonces, bueno, viendo un poco como esta gran crisis que estamos atravesando todos, ¿cómo ves ahora esta posibilidad de que más gente conecte con el autoconocimiento, con el sentido de su vida, con esta pausa obligada que nos está dando algo hermoso que es el tiempo? Todos tenemos más tiempo de lo normal y el tema es para qué lo usamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves esta crisis como para
como oportunidad de hacer este salto. Si tú me preguntas si el sufrimiento es necesario, te diría que no, ¿vale? En el sentido más amplio. Es como el dolor es necesario, no, a no ser que sea la única manera en la que yo puedo pararme a escuchar. Es como si no tengo otra manera de pararme a escuchar, pues tal vez el dolor sea esa puerta de entrada a darme cuenta de que puede haber otra manera de ver las cosas, ¿vale? Entonces, ¿es necesario el sufrimiento, el dolor? No. Pero muchas veces se convierte en la única manera donde me paro y reflexiono. Es una invitación a una reflexión mayor, más amplia. Una reflexión que en lugar de venirte de aquí, de lo aprendido, viene del corazón. Es lo que muchas veces se llama tu unión con la autenticidad de tu ser. ¿Vale? Entonces, este sufrimiento lo que pasa es que vamos en piloto automático con lo aprendido, lo puesto en la mochila de la mente, teniendo que conseguir un trabajo, una pareja, no sé qué, no sé cuántos, y dinero para tal, y entonces entramos en este sistema de pensamiento. ¿De acuerdo? Una vez que lo que queremos es esa comodidad, esa satisfacción corporal, que sí, que está perfecto. Lo que pasa es que lo buscamos en la horizontalidad. Llega un momento en que no me paro a reflexionar, no me paro a ser quien soy, no me paro a sentir mi corazón, no me paro a sentir e indagar en aquello que realmente deseo. Hay una especie de capa de miedos, de culpa, de inercias, de a ver quién es más fuerte, el más listo, el que más... Y entro en esa dinámica. Entonces la capacidad de reflexión, la capacidad de pararte, de sentirte, de conocerte, de descubrirte, de darte un espacio donde te preguntes, oye, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Y qué me gustaría vivir yo aquí en esta situación? Es como esta parada, muchas veces, en lugar de hacerlo, que puede ser, como te he dicho, ¿es necesario el sufrimiento? No, si desarrollas esta capacidad de pararte a escuchar tu corazón. Llamo corazón a algo muy profundo en ti. Llamo corazón a algo que es una intuición. Es una voz, la voz de tu ser, la voz de la vida, hablándote, ¿no? Entonces, cuando tú te acostumbras a pararte y a escucharte, empiezas a descubrir que hay una sabiduría interior. Aquí llegamos a un punto importante. ¿Qué pasa? Que la sabiduría interior no la escucho al principio porque estoy en el razonamiento horizontal. Lo que he aprendido en la universidad, los padres, la sociedad, tal. Entonces, está la sabiduría interior, que es lo que llamo el corazón, la llamada de tu alma, de tu ser, una sabiduría infinita e ilimitada, y luego está lo que creo que pienso, mis creencias, en base a lo que he aprendido. Entonces, como creo que puedo sobrevivir con mis creencias, no me paro a escuchar esta sabiduría interior. ¿Qué pasa? Que cuando ya todo este sistema de creencias caótico me lleva al caos, es cuando empiezo a dudar de mi sistema de pensamiento. Y cuando paro a reflexionar. Así que dices, ahí es cuando hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque no tengo otra que pararme a reflexionar. Y son en estas reflexiones, es como un ayuno de razonamiento intelectual. Estamos siendo invitados a ayunar de una forma de pensar. Es como, para, suficiente caos ya, ¿no? Párate y reflexiona. Entonces es una invitación total y absoluta a pararse y a preguntarse quién soy, a preguntarse qué quiero, a preguntarse qué es la vida, para qué creo que estoy aquí, cómo me siento bien, cuándo me siento de maravilla, cuándo no me siento tan de maravilla, qué relación existe entre mis pensamientos y mi sentir, y mis pensamientos y la realidad creada. Me paro porque empiezo a reconocer que algo en mí no está funcionando. Y se vive con dolor cuando no estoy acostumbrado a cultivar una reflexión interna, que es lo que te decía antes con la ciencia interna. Empiezo a adentrarme en una ciencia de estar feliz, de estar en paz y de, sobre todo, unirte a la vida, que es ahí donde vamos, ¿no? Me uno a la vida, reflexión. La reflexión te lleva a ser uno con la vida, a descubrir que eres vida dentro de la vida, que no hay separación con la vida. Reconocer que la actividad de la vida y sus leyes están operando en ti, en tu vida y asuntos. Empiezas a unirte a esta sabiduría. No solo sabiduría, que es inteligencia suprema, sino a este poder sanador. Es una corriente
Es como un río que fluye, que tú lo sientes muchas veces a nivel emocional, a nivel energético. Sientes cuando conectas con algo más grande en ti, lo dejas entrar y empiezas a sentir que es real. Existe otra realidad interior, la cual se vierte siempre en la exterior. Pero, ¿es necesario el sufrimiento? No, pero si mi sistema de pensamiento es caótico, al final me lleva a esas experiencias. Y me voy dando una y otra vez con los mismos asuntos hasta que me paro y digo, espera una cosa, a ver, ¿esto de qué va? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué es lo que quiero? Y muchas veces este tipo de crisis te llevan a darte cuenta que estabas detrás de una zanahoria y lo que realmente querías era disfrutar este momento presente. Estabas detrás... ¿Cuántos años nos podemos pasar detrás de cosas que no son las indicadas para nosotros, ¿no? Nos ponemos como esas metas construidas, como decías, y las podemos perseguir toda la vida. Y peor si, no peor, pero si van bien, si la vida me lleva por ahí, que quizás es mi camino, pero cada vez hace más difícil que uno se lo cuestione, quizás, ¿no? Entonces, si he cumplido con las metas que tenía o si vengo de familia, de generaciones de médico, entonces creo que mi misión en esta vida es ser médico para continuar. Entonces, como en qué momento uno puede salirse de esa rueda para conectar con uno mismo y con otras cosas. Por suerte cada vez hay más herramientas, cada vez está más abierto, ¿no? Me imagino que en el momento en que vos empezaste todo esto era algo más loco, ¿no? Era algo que quizás no se podía hablar con todo el mundo. Entonces a veces cuando uno no tiene gente alrededor que esté en este tipo de sintonía, es difícil como hacerse esos cuestionamientos, salirse de ahí y deconstruir todo lo que construimos, ¿no? Sí, en esta reflexión interna, en este pararse, hay cosas interesantes aquí que has dicho, ¿no? Por un lado está el escucharte, ¿no? Solamente es escúchate. Escúchate, aprende, párate y siéntete. Es como no nos podemos quedar quietos, es como si hubiese una fuerza que no me deja estar conmigo en mi casa o conmigo en quietud mirándome. Oye, ¿quién soy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Que hay algo profundo en mí que me dice? Es como abrir una especie de baúl que ha sido metido bajo tierra y que es la voz de tu corazón, que muchas veces lo sientes como el deseo, como un anhelo profundo de hacer y ser auténtico. Esto es lo que llamo la autenticidad. Hay una autenticidad y una máscara. Tu autenticidad, la máscara es lo construido socialmente. Debo ser como el médico que tú dices. Así es como mis padres me han dicho que sea así socialmente. La sociedad, si no soy así, no estoy tan reconocido. Yo quiero estar reconocido. Es una máscara. Pero a lo mejor tú no quieres ser reconocido. Tú quieres ser feliz. Pero crees que esa felicidad viene a través del reconocimiento de otros. Y esta es esa pausarse, esa reflexión, esa ciencia interna, ese pararme a ser auténtico, a empezar a ser feliz siendo yo. Ser feliz siendo yo. No queriendo ser para el otro. Oye, ¿y si soy feliz siendo yo? ¿Y si hallo la humildad de ser yo? ¿Y si reconozco la grandeza de ser yo? ¿Y si soy feliz de ser yo? ¿Y si simplemente no necesito nada más ni probar nada más que aquietarme y degustarme y saber que yo soy? Hallo el ser vida que soy. Simplemente reconozco mi existencia. La grandeza de existir. La grandeza de ser. Que es como, espérate, que no tengo que construirme, que se me ha dado vida, si no, no estaría vivo. Y entonces es, ¿y por qué vivo? ¿Y quién soy? ¿Y qué soy? Empiezo a cultivar esto, ¿no? Empiezo a darme cuenta de esta divinidad, otra vez vuelvo, ¿no? Me aquieto. Pero fíjate que este es el camino de la autenticidad. Y hay un tránsito. Es lo que supuestamente tengo que ser socialmente, tener la casa grande, la familia de la foto, el no sé qué, un montón de ideas. Que entro en esa inercia y a lo mejor no me doy cuenta que no es lo que quiero yo. Que lo que quiero es viajar de país en país, conociendo vida y abriéndome a experiencias nuevas. Pero claro, esto no está bien visto. Entonces esa autenticidad la niego, la rechazo, la oculto. Y empiezo a ser
lo que no soy. Y empiezo a vivir lo que no soy, lo cual me lleva a la frustración porque lo que yo quiero es ser. Entonces este camino de la autenticidad es crucial, pero la autenticidad requiere de templo, requiere de santuario, requiere de aquietarte, requiere de sentirte, de disfrutar paseando contigo. Requiere de una aparente soledad, pero para nada es soledad. Es justamente la compañía perfecta, que es cuando tú te abrazas a ti mismo. Y desde donde puedes darte, ¿no? Entonces, por un lado está esa autenticidad con la que te unes. Y otra cosa que comentabas es la creencia, como tú dices, la creencia de que dicha felicidad viene de algo externo. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que no ames que eres. Quiero ser porque no amo lo que soy. Quiero tener porque no amo lo que soy. Porque no estoy feliz conmigo. Es la feliz de ser. Este es el camino de la autenticidad mayúsculas. Y la autenticidad es autodescubrimiento. Autenticidad es escuchar tu corazón. No es hacer lo que te venga en gana. No, es escuchar tu corazón. Autenticidad en realidad es un enamoramiento hacia el ser que eres. Es como que el ser que eres, la vida, el verbo ser, la vida que tú eres, te conviertes en devoto de algo más grande en ti que se está viviendo. Tu conciencia empieza a purificarse y a hacerse templo para abrigar lo sagrado en ti, para dar culto a lo sagrado. Entonces, te unificas la humanidad, que es esta conciencia, con la divinidad, que es esto sagrado, que quiere florecer en ti. Entonces, esta es la autenticidad. Oye, ¿a qué soy llamado? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que quiero? Y aquí vienen grandes reflexiones profundas que te ayudan siempre a conectar con algo, con esa voz interna. Por ejemplo, muchas veces se habla de que en los momentos antes de morir, hay mucho escrito sobre esto, son momentos de gran reflexión. Pero claro, esperamos el momento antes de que creemos que vamos a morir. Pero son momentos de grandísima y profunda reflexión, porque es cuando te paras. Es como, ya, suficiente, se va a acabar esto. No tienes otra que parar. Y empiezas a reflexionar sobre lo que has hecho, dicho, vivido, cómo has vivido tu experiencia de vida. La muerte, en ese sentido, es ese lugar donde se te invita o se te obliga a reflexionar. A reflexionar es a estar contigo. Ahora ¿podemos vivir esos momentos sin llegar a ese punto? Claro que sí. Es la invitación de la espiritualidad o la ciencia interna que comentábamos antes. Esa invitación a esa reflexión que dices, si estuviese, imagínate, a punto de morir, como ahora mismo en situación muchos viven, ¿no? Si pudiese empezar y me diesen la oportunidad de empezar de nuevo, ¿desde dónde me gustaría vivir? ¿Qué me gustaría? A lo mejor vienen reflexiones como acariciar más, besar más, abrazar más, degustar más un amanecer. Fíjate lo que te viene, la sabiduría que te viene. Esto es la voz de tu ser. Esta es la verdad en ti, esta es la sabiduría en ti. Esto quiere expresarse en tu vida, pero necesita un hueco. Necesita un hueco para salir. Y esto es el estar contigo, el unirte a ti, el dar abrigo a esto, en que cada día sea el templo de estas reflexiones, de la expresión, porque luego esto no es solamente una reflexión, es una expresión. Lo reflexionado profundamente quiere expresarse. Y ahí es cuando empiezas a gozar, empiezas a disfrutar, a unirte a los demás también. A hacer las paces con todo el mundo, contigo mismo. ¿Quieres abrazar? ¿Por qué? Porque has encontrado un sentido más profundo, ¿sabes? Más que acumular cosas.